La finca La Dehesa en Sevilla nunca había lucido tan espléndida. Bajo el cálido sol de mayo, sus olivares centenarios proyectaban una sombra de opulencia sobre la tierra andaluza, sirviendo de marco perfecto para lo que la prensa rosa de todo el país había bautizado como el enlace del siglo. 350 invitados, lo más granado de la alta sociedad española, ministros, magnates del IBEX 35, miembros de la aristocracia y altos cargos militares, se congregaban para atestiguar la unión entre dos dinastías de inmenso poder, los Gómez Nieto y los Torres. El aire estaba cargado de perfume caro, ambición silente y la promesa de un futuro dorado que, en tan solo unos minutos, se haría añicos de la manera más espectacular e imprevista. Laura Gómez, la novia, de 27 años, esperaba en la suite nupcial de la finca. Su vestido, un encaje antiguo que había pertenecido a su abuela y que era una auténtica obra de arte de la moda española, la hacía parecer una aparición. Abogada de prestigio, con una licenciatura cum laude por la Universidad de Barcelona y un máster especializado en Derecho Internacional de Cambridge, Laura no era solo un buen partido. Era una mujer independiente, cuya mente aguda y fluidez en 4 idiomas la habían establecido como una estrella ascendente en el ámbito legal. Había sido criada bajo el inquebrantable código de honor, dignidad e integridad de su padre, valores que la hacían inquebrantable. Sin embargo, en aquel momento, una punzada de inquietud le apretaba el pecho. En las últimas 8 semanas, su prometido, Javier Torres, se había vuelto cada vez más posesivo y controlador. Comentarios despectivos sobre su trabajo, críticas sutiles a sus amigos y una insistencia constante en que ella era demasiado emocional o demasiado cabezota para los negocios. Ella había atribuido estas actitudes al estrés de la boda y a la inmensa presión de su imperio inmobiliario Torres y Asociados, que Javier había heredado y gestionaba con una mano de hierro. Javier Torres, de 31 años, lo tenía todo. Guapo, carismático y con una red de influencia que se extendía desde Sevilla a Bilbao. La prensa lo idolatraba. Pero detrás de la sonrisa perfecta se escondía un narcisista de manual. Para él, el matrimonio con Laura no era amor, sino el movimiento maestro definitivo en su juego empresarial. Necesitaba la respetabilidad y, sobre todo, la conexión militar y judicial que el apellido Nieto le aportaba. Javier había cortejado a Laura durante 2 años con la paciencia de un depredador, llenándola de regalos extravagantes y falsas promesas de una vida de cuentos de hadas. La verdad era que cuando Laura acababa de salir de una relación anterior difícil y se sentía vulnerable, Javier había entrado, no como un salvador, sino como un oportunista que confundió su amabilidad con debilidad. El general Ricardo Nieto, el padre de Laura, era la figura más imponente de la boda. Con 60 años de edad y más de 40 años de servicio ininterrumpido a la patria, su presencia en uniforme de gala, cubierto por las condecoraciones ganadas con valentía y ética, infundía respeto casi reverencial. El general siempre había sospechado de Javier. En las cenas familiares notaba cómo el joven solo hablaba de balances financieros y cómo usar el matrimonio para optimizar su capital social, sin jamás mostrar un interés genuino en la persona de Laura. Pero, recordando a su amada esposa, Ana, que falleció en un desafortunado accidente de tráfico cuando Laura tenía solo 16 años, el general había elegido honrar la memoria de Ana, permitiendo que Laura tomara sus propias decisiones. Ana había enseñado a su hija que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de forjar el propio camino, una lección que Laura estaba a punto de comprender en toda su intensidad. Hoy, sin embargo,
El general sentía una premonición oscura, una sensación que él, como veterano de innumerables crisis y operaciones complejas, no podía ignorar. En la capilla de la dehesa, el sacerdote, don Emilio, un hombre anciano y bondadoso, esperaba junto a Javier, que revisaba obsesivamente que la iluminación fuera la correcta para las fotos que se enviarían a Hola. Mientras tanto, Laura hizo una pausa en el jardín. Se sintió abrumada, una sensación que ella, una mujer de ciencia y lógica, no toleraba. En ese preciso instante, un pequeño colibrí, algo inusual en la zona de Sevilla en ese momento del año, se posó brevemente en su velo de encaje. El ave, de un plumaje vibrante y casi irreal, le recordó a Laura una anécdota de su infancia. Su madre, Ana, solía decirle que, si un colibrí se posaba cerca, era un recordatorio de que debía ser fuerte, ligera de espíritu y valiente ante el cambio. En ese momento Laura sintió una oleada de calma milagrosa. Decidió ignorar la ansiedad. Si algo iba mal, su herencia de honor y dignidad la guiaría. Este pequeño pero profundo milagro personal la estabilizó. La marcha nupcial comenzó a sonar. Laura entró del brazo de su padre. El general, con su uniforme inmaculado, sentía el peso del mundo en sus hombros, pero caminaba con la dignidad de quien comanda una nación. Entregó a su hija a Javier y se sentó en la primera fila, justo detrás de los novios, desde donde podía escuchar cada palabra. Javier le dedicó una sonrisa falsa que a Laura le pareció por primera vez completamente vacía. El momento de los votos, la esencia de la ceremonia, llegó tras la lectura tradicional. Laura comenzó. Habló del amor que sentía, de los sueños compartidos y, crucialmente, de los valores de sinceridad y apoyo incondicional que quería que fueran el cimiento de su hogar. Su voz, clara y sincera, hizo que muchos invitados se limpiaran discretamente las lágrimas. Cuando llegó el turno de Javier, su mirada se endureció. Comenzó con un tono dulzón, pero rápidamente, con una sonrisa que se tornó cruel, se desvió del guión. Empezó el monólogo de humillación que cambiaría la vida de 352 personas para siempre. Con una precisión sádica, Javier comenzó a revelar las confidencias más íntimas de Laura, los secretos que ella le había entregado en la mayor vulnerabilidad, su lucha contra una inseguridad juvenil, su miedo a no ser tan brillante como su padre, y los detalles privados de su relación que él transformó en burlas. Dijo a la congregación que Laura era un proyecto a reformar, que su excesiva sensibilidad la hacía inestable y que él se estaba casando con ella por responsabilidad, no por igualdad. En la lógica legal española actual, donde la violencia psicológica está severamente condenada, especialmente la de género y en público, el comportamiento de Javier era punible y más aún socialmente inaceptable. Los murmullos se convirtieron en un murmullo indignado. El sacerdote don Emilio intentó intervenir, pero Javier lo detuvo con un gesto de la mano, con la arrogancia de quien se cree intocable. Laura sintió que la sangre abandonaba su rostro. Las rodillas le temblaban. Vio a su padre, con el rostro de piedra y las manos apretadas en puños, luchando por el autocontrol. Cuando Laura susurró a Javier que se detuviera, él la hizo callar con un movimiento condescendiente que desveló su verdadera naturaleza. La consideraba una propiedad. Entonces, Javier cometió el error irreversible. Con la intención de humillar al general y consolidar su propia superioridad social, sentenció: Laura debería estar agradecida de que los Torres hayamos hecho el favor de casarla, dado que ella es, al fin y al cabo, solo la hija de un soldado. Este fue el punto de no retorno. Esta ofensa a la carrera militar, al honor de la familia y a la dignidad de la patria fue la chispa que encendió la reacción del general. El general Ricardo Nieto se levantó.
Su movimiento fue lento, deliberado, pero resonó con la fuerza de un trueno. 40 años de disciplina militar se condensaron en su porte. Su mirada, fría como el acero toledano, se posó en Javier. El silencio en la capilla fue sepulcral. Javier, petrificado, se dio la vuelta para enfrentarse al hombre que acababa de insultar. El general no gritó. Su voz al hablar era baja, controlada, pero cada palabra cayó como una sentencia inapelable. Explicó, con una calma que aterraba, que había escuchado la crueldad incalificable con la que había tratado a su hija. Le dijo que su acto no era solo un ataque a Laura, sino una falta de respeto al honor que sustentaba a todos los presentes y a su país. Luego, el general se dirigió a Laura. Sus palabras, en medio del caos, fueron un regalo milagroso de amor incondicional. Laura, hija mía, estoy inmensamente orgulloso de ti. Ningún hombre, y mucho menos un cobarde sin honor como este, tiene derecho a tratarte así. Eres una nieto. Recuerda de dónde vienes y quién eres. El honor está en ti, no en el dinero o en la maldad de otros. Acto seguido, el general se giró hacia la congregación. Con una autoridad que no requería rangos, solo moral, invitó a todos a marcharse. Si aún les queda un ápice de decencia y respeto por el honor de esta familia, les ruego que abandonen este lugar. La ceremonia ha terminado. Y aquí ocurrió el primer acontecimiento milagroso y positivo a gran escala. El efecto dominó fue instantáneo. Los altos mandos militares que conocían la intachable trayectoria del general se levantaron como un solo hombre. Tras ellos, los magistrados y los empresarios amigos de la familia. La capilla se vació en cuestión de minutos. Los propios familiares de Javier, conscientes de la magnitud de la ofensa, se quedaron avergonzados, sin saber dónde esconderse. Javier, totalmente expuesto, comenzó a darse cuenta de que no había humillado a una mujer, sino que había declarado la guerra a una de las familias más honorables de España y a su código de ética. Estaba solo, enfrentando el colapso inminente de su prestigio. Pero el mayor milagro estaba a punto de manifestarse en la forma de Laura Gómez. Ella, de pie junto al altar, sintió las palabras de su padre. En lugar de quebrarse, se produjo una transformación interna total. Fue como si una voz interior, fuerte y firme, la despertara. Levantó la barbilla, con una mirada que ya no era de dolor, sino de determinación helada. Supo, con una certeza absoluta, que la vida que terminaba no era la suya, sino la de la mentira que había vivido durante 2 años. Estaba a punto de demostrar que una hija del general Nieto no solo conocía el significado de la dignidad, sino que sabía cómo recuperarla y usarla como arma de construcción. El general, observándola, sintió que su corazón se hinchaba de un orgullo tan vasto que casi lo hacía levitar. La pesadilla se había convertido en la liberación de su hija, un milagro de empoderamiento forjado en público. Javier Torres no imaginaba que, de aquella humillación, nacería una fuerza legal y social que lo devoraría entero. El eco metálico del anillo de compromiso de oro blanco y diamantes sobre el suelo de mármol de la capilla de la dehesa fue, para Laura, el sonido más liberador que jamás había escuchado. No fue un acto impulsivo dictado por el dolor, sino la culminación de un proceso de despertar que la había mantenido en vilo durante los 2 años de relación con Javier Torres. De repente, la bruma de manipulación emocional que Javier había tejido a su alrededor se disipó. Vio al hombre que tenía delante, no como su prometido, sino como un pequeño tirano expuesto, cuya única arma era la humillación. La humillación ya no la hería, la había blindado. Este fue el primer gran milagro de este nuevo capítulo, la transformación instantánea del dolor en voluntad inquebrantable. Laura levantó la mirada.
Ya no era la novia, era Laura Gómez, la abogada brillante, la hija del general Ricardo Nieto y la dueña absoluta de su dignidad. Javier, aún paralizado por el éxodo masivo de invitados que había liderado el general, intentó recomponerse. Balbuceó una disculpa patética, con los ojos buscando desesperadamente a los 350 invitados que habían desaparecido. Laura lo detuvo con un gesto de la mano, un simple movimiento, pero ejecutado con una autoridad que no había aprendido en la universidad, sino heredada de 40 años de disciplina militar de su padre. «No, Javier», dijo Laura, y su voz resonó en la capilla vacía con una claridad cortante. «Tuviste tu oportunidad de hablar, y elegiste mostrar al mundo quién eres realmente. Ahora yo hablaré, y te aseguro que cada una de mis palabras tendrá consecuencias mucho más definitivas que las tuyas». Y comenzó su contraataque, que no fue un grito de despecho, sino una demolición lógica y metódica, digna de un juicio ante la Audiencia Nacional. En lugar de defender su sensibilidad, Laura atacó la base de la superioridad de Javier, su riqueza y su estatus. Mirando a los pocos parientes de los Torres que se quedaron petrificados por la vergüenza, Laura lanzó su primera revelación impactante. Recordó a Javier y a su familia que la mayor parte de su ascenso no se debía a su genio empresarial, sino a su influencia. «Me acusaste de ser solo la hija de un soldado», continuó Laura, manteniendo el contacto visual. «Pero ese soldado, mi padre, tiene una red de honor que tú jamás entenderías. Olvidaste, Javier, que fui yo, a través de mi padre, quien te presentó a los directores de los 3 bancos más grandes de España para salvar tus operaciones cuando Torres y Asociados estuvo al borde de la bancarrota hace 1 año y medio, o que fui yo quien usó el prestigio de mi apellido para abrirte las puertas de los ministerios en Madrid y Barcelona para asegurar la licitación de los 2 proyectos urbanísticos que hoy mantienen a flote tu empresa». La cara de Javier se descompuso. Estos eran secretos bien guardados, conocidos solo por la cúpula de Torres y Asociados. Laura reveló que no solo Javier había dependido de ella, sino que había actuado como un préstamo reputacional para un negocio que, por sí mismo, era inestable. Las 350 personas que se habían marchado se enterarían de esto, y en el ambiente empresarial español, donde el acceso a la financiación y los contratos públicos depende del prestigio familiar, esta revelación era más devastadora que cualquier multa. Laura continuó, desmontando su figura como Salvador. «Me acusaste de debilidad, cuando fuiste tú quien, durante las vacaciones que pagué yo, lloraste en mi hombro por tu incapacidad de manejar la presión. Y sobre mi supuesta inestabilidad. Soy una abogada de éxito internacional que habla 4 idiomas. Tú, Javier, acabas de demostrar que tu única estabilidad reside en pisotear a quien se supone que amas. Eres una debilidad para tu propia empresa». Con esas palabras, Laura se giró, tomó la mano firme de su padre y salió de la capilla. El general Nieto la abrazó en el porche, y en el rostro de Laura se dibujó una sonrisa radiante, el verdadero milagro de la libertad. El colapso de Javier Torres no fue lento ni silencioso. Fue un derrumbe vertiginoso que se desarrolló en las 72 horas siguientes. En el mundo de la élite de Sevilla, la reputación de los Torres se desvaneció con la velocidad de un incendio. La historia, magnificada y detallada con cada nueva llamada telefónica, corría por los despachos de los bufetes de abogados y los consejos de administración. La consecuencia más impactante de la acción de Laura no fue personal, sino financiera y legal. En la España actual, las grandes corporaciones y los bancos son extremadamente sensibles al riesgo reputacional. Cuando la noticia se confirmó, el general Nieto había retirado implícita pero efectivamente su aval moral a los Torres, se activaron las alertas.
El primer milagro empresarial se manifestó 48 horas después. Torres y Asociados estaba en medio de negociaciones avanzadas para un préstamo sindicado de 80 millones de euros para la adquisición de un holding en Valencia. El general Nieto, aunque no movió un solo dedo para conspirar, había plantado la semilla de la duda. Los tres principales bancos involucrados, los mismos que Laura había ayudado a Javier a contactar, sintieron el riesgo ético. En una llamada de emergencia, alegaron incumplimiento de las cláusulas de buena fe y riesgo de integridad reputacional, una cláusula que Laura, como abogada, sabía que existía, y retiraron la oferta. La adquisición se frustró. La reacción fue puramente legal y positiva. El sistema se protegió de un individuo que había demostrado ser un riesgo moral inasumible. Mientras esto ocurría, Laura y el general estaban en casa. Lejos del escándalo, su relación se fortalecía. El general, visiblemente emocionado, le dijo a Laura que el honor de su madre, Ana, que siempre había defendido la verdad, había sido vindicado. Le recordó que cuando Ana, que falleció tan joven, le dijo a Laura que los momentos más oscuros revelan la luz interior, se refería a este tipo de valor. Este fue el milagro familiar. La pérdida de la madre de Laura, un evento doloroso, se transformó en un legado de valentía que la impulsó en su momento de mayor necesidad. Laura volvió a su bufete, la firma Gómez Arias, con una nueva determinación. El respeto que infundía en sus compañeros era palpable. Su primera acción como abogada libre fue un acto milagroso de justicia reparadora. Se presentó ante el Colegio de Abogados de Sevilla y propuso un nuevo programa, la Clínica de la Dignidad, una división pro bono dedicada exclusivamente a asesorar a mujeres víctimas de violencia psicológica y patrimonial en relaciones de alta posición social. Su experiencia personal la dotaba de una comprensión sin precedentes de las tácticas de manipulación narcisista. En tan solo una semana, la clínica fue aprobada por el Colegio de Abogados con una aclamación unánime. Laura había transformado su trauma en una misión de vida con un impacto social positivo e inmediato, un milagro de propósito. Entretanto, la desesperación de Javier se intensificaba. Los socios minoritarios de Torres y Asociados, alarmados por la caída del 30% en el valor de las acciones en una semana y la pérdida del negocio de Valencia, exigieron una reunión. En esa reunión, el tío de Javier, Fernando Torres, un hombre de negocios de la vieja escuela y el segundo mayor accionista, confrontó a Javier. Le explicó que, en España, la humillación pública de una mujer intachable, especialmente la hija de un general respetado, se considera un acto de temeridad ética y una violación a la confianza fundamental. El milagro del autocontrol y la justicia intrínseca se manifestó cuando Fernando, con lágrimas de rabia, le comunicó a su sobrino que la junta directiva votaría por su destitución como CEO. Javier, el hombre que creía que el dinero le daba control sobre todo, se enfrentó a la humillación definitiva, la pérdida de su poder y su identidad profesional. Javier, al borde del colapso, se presentó en el piso de Laura en el barrio de Triana, en Sevilla, 10 días después de la boda. Quería suplicar, prometer un cambio, alegar un ataque de nervios. El general Nieto abrió la puerta. Su uniforme era civil, pero su autoridad era más intensa que nunca. Javier se arrodilló, rogando hablar con Laura. El general lo miró con la misma frialdad que le dedicaría a un desertor. Le dijo que Laura no estaba disponible y que su capítulo en la vida de ella estaba cerrado permanentemente. Javier insistió, alegando arrepentimiento, pero el general lo cortó con una frase que resonó con la sabiduría de su cuarta década de vida. Javier, el honor no se recupera con súplicas, sino con hechos. Usted eligió sus palabras. Ahora viva con el resultado.
Su arrepentimiento es solo una reacción a la pérdida de su poder, no un cambio de corazón. Váyase y no regrese jamás. Javier se fue, quebrado, entendiendo que no había apelación posible. Había sido juzgado y condenado no por un tribunal de justicia formal, sino por el tribunal inmensamente más poderoso de la dignidad y la ética social española. Laura, que escuchaba la conversación desde el estudio, sintió un profundo sosiego. La pesadilla había terminado. Su carrera despegaba de manera milagrosa. La clínica de la dignidad se convirtió en un faro de esperanza. En menos de un mes ya tenía 12 clientas que, inspiradas por su historia, encontraron el coraje para denunciar abusos psicológicos de sus parejas de la alta sociedad. Laura había demostrado que el mayor acto de venganza positiva es convertir la propia herida en un arma para sanar a otros. Su vida no solo estaba reparada, se había convertido en un motor de cambio social, un milagro de propósito que resonaba con la nobleza de su linaje. Estaba lista para el siguiente capítulo, ya no como una superviviente, sino como una heroína de la dignidad. El año que siguió a la boda, que nunca fue en la dehesa, marcó el inicio de una era de oro para Laura Gómez. Ella no solo sobrevivió a la humillación, la usó como el combustible más potente imaginable. Su vida en el barrio de Triana, en Sevilla, se había transformado en un faro de actividad legal y social. La división pro bono de su bufete, la Clínica de la Dignidad, crecía exponencialmente, atendiendo ya a más de 50 mujeres en tan solo 10 meses. Estas mujeres no buscaban solo justicia, buscaban a Laura, la abogada que había demostrado que era posible enfrentarse al poder y a la crueldad con una elegancia inquebrantable. Este crecimiento exponencial, impulsado únicamente por el boca a boca y la admiración, fue el milagro profesional de Laura. Laura había descubierto que su dolor era su superpoder. Su mente analítica, combinada con su experiencia personal, le permitía desmantelar los esquemas de violencia psicológica y manipulación patrimonial con una precisión letal. Ella podía anticipar los movimientos del abusador porque había vivido con uno. Su reputación se extendió rápidamente por todo el sistema judicial andaluz y luego, por extensión, al de toda España. De ser una abogada prometedora, se convirtió en la referente nacional en defensa de las víctimas de maltrato en la alta sociedad. Los medios de comunicación serios, los que el general Nieto respetaba, se peleaban por entrevistarla, no por el escándalo, sino por su modelo de resiliencia. Un acontecimiento marcó la culminación de este renacimiento. 6 meses después del incidente, una de las primeras clientas de la Clínica de la Dignidad, una mujer cuyo patrimonio había sido casi totalmente erosionado por su marido manipulador, ganó su caso. La sentencia no solo le devolvió su patrimonio. El juez, conmovido por el testimonio y la evidencia presentada por Laura, citó el deber ético de proteger la dignidad de las víctimas en su fallo. Este fue el milagro de la justicia palpable, un precedente legal que Laura había ayudado a sentar en la jurisprudencia española, probando que el abuso psicológico tenía consecuencias tangibles y punibles. El general Nieto, al leer la noticia en el periódico, sintió que su hija había superado cualquier medalla militar que él pudiera haber ganado. Su legado era el de la rectitud moral. Mientras Laura ascendía, el mundo de Javier Torres colapsaba sin posibilidad de reparación. Tras ser destituido como CEO, Torres y Asociados se enfrentó a una auditoría interna desastrosa, desencadenada por los accionistas que ya no confiaban en la integridad de la dirección. Se descubrió que Javier, en un intento por financiar su estilo de vida y ocultar pérdidas, había incurrido en 4 casos de malversación menor. El tío de Javier, Fernando Torres, el hombre que lo había enfrentado,
Actuó con una honestidad milagrosa y dolorosa. Para salvar la reputación del apellido Torres, presentó personalmente la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla. El karma social se convirtió en una causa penal, demostrando que en la España actual el sistema ya no tolera la impunidad de los poderosos. Javier se enfrentó no solo al oprobio social, sino a procedimientos judiciales por sus manejos turbios, un desenlace positivo para la justicia. El general Ricardo Nieto observaba todo esto con la serenidad de quien confía en que el universo reajusta su balanza. Había dedicado 40 años a la disciplina y ahora veía cómo esa misma disciplina se reflejaba en el carácter de su hija. El general, retirado honoríficamente hacía ya un año, dedicaba su tiempo a una fundación en memoria de su esposa, Ana, que falleció tan joven. Una organización que apoya a las familias de militares. Su propia estabilidad emocional era el pilar de Laura. El segundo gran milagro en la vida de Laura, y quizás el más tierno, llegó inesperadamente. El bufete de Laura colaboraba frecuentemente con un experto en derecho constitucional, el profesor Pablo Ruiz, de 35 años, un hombre conocido por su humildad, su vasta inteligencia y su pasión por la justicia. Pablo había estado presente en la boda fallida, de hecho, había sido uno de los primeros en levantarse, movido por la dignidad del general Nieto. A lo largo de los meses, su colaboración profesional se transformó en una conexión profunda, cimentada no en la superficialidad, sino en el respeto mutuo y los valores compartidos. Pablo admiraba no solo el intelecto de Laura, sino la valentía con la que había transformado su experiencia. Su relación creció lenta y sanamente, un testimonio del hecho de que el amor verdadero no se construye sobre la fachada, sino sobre los escombros de las mentiras. En la Navidad de ese año de renacimiento, Pablo, sin grandes gestos ni regalos ostentosos, le regaló a Laura un pequeño libro de poemas andaluces. Dentro había escrito a mano una promesa simple, la de construir un futuro donde el respeto fuera la única ley. Laura aceptó su mano, sintiendo una paz y una alegría que nunca antes había conocido. El clímax final de la historia se desarrolló justo cuando se cumplía 1 año y medio del desastre de la boda. El Colegio de Abogados de Sevilla organizó su gala anual en la Dehesa, el mismo lugar. Laura fue galardonada con el premio a la ética y la liderazgo legal por su trabajo en la Clínica de la Dignidad. Fue un retorno triunfal. Laura subió al estrado, con el general Nieto y Pablo Ruiz, en la mesa principal. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, su propia luz eclipsando cualquier joya. En su discurso, Laura no habló de Javier ni de venganza. Habló de la dignidad como el único activo irrenunciable. Hace 18 meses, en esta misma capilla, creí que mi vida había sido ceifada por la crueldad. Hoy sé que fue un milagro de rescate. Le doy gracias a mi padre, el general Nieto, que me enseñó que el honor no se negocia, y a mi madre, Ana, cuyo espíritu de valentía vive en cada una de mis clientas. Y le doy gracias a la vida, porque a veces lo que creemos que es una derrota es en realidad un portal hacia una versión de nosotros mismos infinitamente más fuerte y más feliz. Laura miró a la audiencia, y su sonrisa fue la prueba definitiva de su victoria. Vio a sus clientas, ahora libres, aplaudiendo de pie. Vio a su padre, con los ojos húmedos, irradiando orgullo. Vio a Pablo, sonriéndole con complicidad, el inicio de una vida basada en la igualdad y el respeto. La historia de Laura Gómez se convirtió en un ejemplo inspirador que trascendió la crónica social de España. Demostró que no es necesario descender a la maldad del agresor para ganar. La mejor venganza es el éxito ético y la felicidad genuina. La hija del general Nieto no solo había recuperado su dignidad,
la había convertido en una causa que ayudaba a otras 50 mujeres a hacer lo mismo. Este fue el milagro de la multiplicación de la esperanza. Un año después de aquel premio, Laura y Pablo se casaron en una ceremonia íntima, sin prensa, en la pequeña iglesia de Triana. El general Nieto, visiblemente feliz, entregó a su hija por segunda y definitiva vez, sabiendo que la entrega era a un hombre de valor y honor probados. La vida de Laura Gómez Ruiz, la abogada de la dignidad, se convirtió en una crónica de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con valentía y propósito, no destruye, sino que construye un destino más fuerte, más justo y, sobre todo, increíblemente feliz. La esperanza, el amor verdadero y la integridad habían triunfado sobre la manipulación y la crueldad, demostrando que la luz interior es, de lejos, la fuerza más poderosa del universo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.